Cuando por fin los franceses descubrieron que, evitando las batallas campales, podían agotar la paciencia de su enemigo, los ingleses no tuvieron más remedio que aceptar la paz. El Tratado de Calais de 1360 daba a la Normandía a Francia, Aquitania, Calais y Poitiers a Inglaterra, y este arreglo humillaba profundamente el orgullo francés, pero permitió a Francia gozar de unos pocos años de indispensable espacio para respirar. Cuando se renovó la lucha, ya la balanza no estaba inclinada en favor de Inglaterra. Carlos V, 1337-1380, entonces el rey de Francia, era un hombre muy distinto de su pródigo e imprevisor padre. Si un mal financiero puede ser considerado como un buen rey, Carlos V, el sabio, mereció aquel nombre. Había podido apreciar demasiado lo que era el dominio de la multitud durante los malos días que le siguieron al desastre de Poitiers para estar enamorado del gobierno popular, y no era precisamente a través de los estados generales, que convocó solo una vez durante su reinado, como quería restaurar la prosperidad de Francia. Su mérito principal fue haber adivinado cuáles eran los elementos esenciales de la victoria: una flota que pudiese disputar los mares a Inglaterra, un ejército que hostigase al enemigo sin empeñar combate, y un pueblo que hubiese recuperado los sentimientos de fidelidad y esperanza. Fue el primero de los reyes de Francia que trató de dar a sus súbditos un sentido del mar, visitando él mismo y haciendo visitar por otros los puertos y arsenales, y haciendo que se gastase más dinero en la construcción de barcos. Los privilegios para las ciudades, los títulos para los burgueses, la economía en la administración le conciliaron el favor de todos. El país fue liberado de la plaga de las compañías libres, o sea, de los soldados merodeadores procedentes de los ejércitos dispersados, siendo enviados más allá de los Pirineos para morir en la guerra civil de Castilla. El ejército fue puesto bajo el mando del bretón Bertrand du Guesclin, un gran maestro de la táctica fabiana, a la cual en la campaña de 1369-1375 arrebató a Inglaterra todas sus posiciones de ultramar, excepto Bayona, Burdeos y Calais. Antes de terminar el reino de este rey prudente y afortunado, los marinos franceses saqueaban las costas de Inglaterra y una escuadra española se acercaba al Támesis. Eduardo III y el príncipe negro habían muerto ya. En 1380 Ricardo II era un niño de 13 años. La buena fortuna de la monarquía parecía asegurada. El territorio francés hubiera sido libertado completamente de la ocupación enemiga durante el reinado de Carlos si éste no se hubiese empeñado en conquistar la Bretaña antes de terminar con Inglaterra. Pero entonces siguió uno de los más desastrosos periodos en la historia de Francia, durante el cual todas las ganancias que habían señalado los últimos años de reinado de Carlos V fueron tiradas por la borda y se volvió a poner en peligro de nuevo la existencia de la nación francesa. La causa de esta recaída extraordinaria debe buscarse en un conjunto de males que se produjeron sin que nadie hubiese podido preverlos. Una larga menor edad, un rey loco y el espíritu de rivalidad feroz y de facción entre los príncipes de la sangre y sus nobles partidarios y, finalmente, la circunstancia extraordinaria de que, por espacio de 16 años, Inglaterra pudiese confiar en la activa cooperación del más poderoso vasallo de la corona francesa. Ya se había dicho que los reyes de Francia habían establecido la costumbre de dotar con grandes dominios territoriales, apanages, a los príncipes de la sangre, método de centralización a menudo útil pero a veces peligroso. Juan el Bueno, 1319-1364, con su buen corazón y cortedad de horizontes, había instituido un dominio semejante para su hijo menor, Felipe, 1342-1404, que en el campo de batalla de Poitiers había merecido con su arrojo el dictado de El Atrevido. Se le concedió el ducado de Borgoña, feudo magnífico en sí mismo, famoso por sus vinos y su arte de cocina, y francés hasta la médula, pero destinado a causa de 3 casamientos afortunados a reunirse con territorios más ricos y populosos que aquel, pero extraños a Francia, en general por la raza y la lengua, y por fuertes relaciones comerciales y políticas con otros países. En una palabra, Felipe tomó por esposa a la heredera de Flandes y casó a 2 hijos en la casa bávara de Wittenbach, que gobernaba la mayor parte del territorio que ahora constituye el Reino de Holanda. Estas alianzas fueron de gran trascendencia. Sin duda, Carlos V había perseguido que los duques de Borgoña atrajesen las ricas ciudades de Flandes a la órbita de la influencia francesa, pero ocurrió lo contrario. El rico Flandes demostró tener más fuerza de atracción que la Borgoña, más pobre. Bruselas, una capital más atractiva que Dijon
y la conservación de la buena voluntad inglesa más interesante que la estrecha amistad con Francia. Con el tiempo, los duques de Borgoña comenzaron a sentir los efectos de su ambiente. Vinieron a ser menos franceses y más flamencos y se comportaron como dueños ambiciosos de un estado independiente y rival establecido en el flanco oriental de Francia. Si a Carlos V le hubiese sucedido un hombre fuerte, no habrían resultado mayores daños del auge de este nuevo poder, pero su sucesor, que subió al trono en 1380, era un muchacho desequilibrado y vicioso, que poco después de alcanzar su mayor edad cayó en un estado agudo de locura. La incapacidad de Carlos VI hizo que en último término se disputaran el gobierno de Francia Luis de Orleans, el hermano menor del rey, y Juan de Borgoña, su poderoso primo. Luis era joven, atractivo y contagiado del espíritu de renacimiento por su esposa italiana, Valentina Visconti. Juan sin miedo, 1371-1419, era violento y rudo. El primero era favorable a una acción enérgica contra el enemigo hereditario. El segundo reconocía prudentemente la dependencia económica de Flandes respecto de Inglaterra. Estos dos caudillos tomaron posiciones opuestas en todo lo que dividía a Francia, y especialmente en la cuestión del cisma de la Iglesia producido por la elección de papas rivales. Luis ayudaba a Benedicto XIII, Pedro de Luna, el papa aragonés de Aviñón, más prudentemente, ya que el apoyo de la capital francesa era vital. El fogoso Borgoñón adoptó una política de neutralidad que le captó la simpatía de los doctores, los estudiantes y la masa de París. Entonces se produjo uno de esos crímenes políticos sensacionales que en periodos de gran tensión anuncian que la paciencia se ha agotado. Una noche de 1407 el duque de Orleans fue asesinado en una calle de París. El origen del crimen no constituía misterio alguno, ya que fue confesado por el duque y defendido por uno de los maestros de la universidad, y nadie podía dudar de su importancia al ver a Francia dividida, a consecuencia del crimen, en dos mitades, tan furiosamente enemistadas y pasando el norte de Francia, incluyendo a París, al dominio de un rey inglés como resultado de aquella división. Se produjo un hecho siniestro, repetido a menudo en la historia de Francia, que la mayor violencia de la lucha de los partidos fue sostenida sobre todo en París. La capital, que hubiera debido constituir la sede del orden, era, por el contrario, el centro de la tormenta. Lo fue después del desastre de Poitiers, cuando se ahogó la causa de la reforma constitucional con el terror y la traición. Lo fue de nuevo después de la muerte del duque de Orleans, cuando el proletariado intelectual de la universidad, en extraña alianza con el poderoso gremio de los carniceros y apoyado por el duque de Borgoña, puso cerco a la Bastilla y trató de apoderarse de las personas de la familia real, dando lugar a escenas revolucionarias que en muchos detalles se adelantaron a los sucesos de la francesa y de la más reciente española. Tampoco en Inglaterra, desde la muerte de Eduardo III, se había deslizado suavemente la carrera de la política. El reinado de Ricardo III, 1377-1399, hijo del príncipe negro, fue afortunado solo porque en él se hizo y se mantuvo la paz con Francia, pero en otros aspectos fue un reinado difícil, turbado por violentos facciones y por tempestuosos vaivenes de la política, por extendido descontento social y por el aumento inquietante de la herejía que ponía en peligro toda la fábrica de la Iglesia romana. Pero de todo aquello que podía poner en peligro la paz nacional, nada era tan grave como el peligro que para las libertades constitucionales del país se presentó en los 2 últimos años del reinado de Ricardo. En ellos el rey mostró una franca intención de interrumpir el gobierno parlamentario. No sabemos si por un arranque de impaciencia y exasperación, como a menudo se produce, avasallándolos en los temperamentos vivos, o si como efecto del segundo matrimonio con Isabel de Francia y de la influencia del ejemplo francés, ya que, como hemos visto, los estados generales franceses solo se reunieron una vez durante el reinado de Carlos, Ricardo, en su modo de proceder, se equivocó rotundamente al juzgar el carácter de sus compatriotas. En todo el tiempo que duró la guerra francesa, el Parlamento, que en el reinado de Eduardo III se había dividido en 2 cámaras, se acostumbró a reunirse y a votar subsidios. Las pretensiones de los varones y de los prelados, y en menor grado de los burgueses y de los caballeros, de intervenir en los asuntos nacionales se habían convertido en una realidad, y era demasiado tarde para hacer marcha atrás. Eduardo II había sido depuesto porque gobernaba demasiado poco. Ricardo II lo fue porque trató de gobernar demasiado. Sin serias convulsiones en la vida nacional, el último de los Plantagenet fue sustituido por Enrique de Lancaster y asesinado en la prisión. Era un personaje extravagante, animoso y solitario, más humano e ilustrado que los violentos nobles
galófobos que lo rodeaban, pero consagrado a una causa extraña e impopular. La Casa de Lancaster mantuvo dos principios que encontraban fácil eco en los ingleses de aquel tiempo: la ortodoxia religiosa y el gobierno constitucional. La política de tolerancia que había hecho posible la muerte en la cama de un hereje tan prominente como Juan Wycliffe fue sustituida por una persecución desenfrenada que, en corto tiempo, alejó de los Lollardos a todas las gentes cultas y respetables, reduciendo el movimiento a la oscuridad y a la ignorancia. Pero mientras la libertad especulativa era suprimida, el Parlamento supo aprovechar la nueva dinastía para arrancarle la intervención en la hacienda y en las funciones legislativas. El progreso constitucional que representaba la dinastía de los Lancaster no se mantuvo, pues la libertad depende de la conservación del orden, y la principal característica de los gobiernos ingleses en el siglo XV fue precisamente su incapacidad para imponer la observación de la ley. Con todo, los precedentes introducidos por los parlamentos lancasterianos no fueron olvidados, ya que a ellos apelaron los defensores del derecho común en las grandes luchas de la corona y el parlamento del siglo XVII. Inglaterra nunca ha sido un país fácil de gobernar. País maravilloso e inconstante, decía Ricardo II en la Torre de Londres, que ha desterrado, muerto y arruinado a tantos reyes, a tantos gobernantes y a tantos hombres de nota, corrompido y abrumado siempre por la discordia, la inconstancia y la envidia. Y Enrique IV, 1367-1413, triste y frío soldado, quebrantado por sus primeras campañas en Prusia y en Hungría, y que pronto fue atacado por una enfermedad incurable, opinaba que el gobierno de Inglaterra no era cosa fácil, con los lollardos y los escoceses, con los galeses en rebelión bajo Owen Glendower y con los Percys causando tales desórdenes en el norte que fue preciso derrotarlos en una dura batalla en Shrewsbury. Cualquier político prudente, al recoger la herencia de Enrique IV, dejó tras de sí hubiera debido concluir que lo que se necesitaba en verdad para afianzar la nueva dinastía era la paz exterior. Enrique V, 1387-1422, sin embargo, no había nacido para empresas pacíficas, sino que era todo fuego y ardor marcial, tal como ha sido inmortalizado en los versos de Shakespeare. Si no era fácil gobernar Inglaterra, en cambio, presentaba, en contraste con las divisiones de Francia, el cuadro de un pueblo unido. Los varones y el clero apoyaban a la corona. El cisma pontifical no repercutió en Inglaterra, y fueran los que fuesen los peligros interiores, y existía un partido ávido de apoderarse de las propiedades de la Iglesia, los superaron las incitantes perspectivas de la guerra de Francia. Enrique negociaba a la vez con los partidos borgoñón y orleanista o Armagnac. Estaba dispuesto a ofrecerse al mejor postor y, animado por las divisiones de Francia, nunca dudó de la victoria. La toma de Honfleur y la batalla de Agincourt 1415 fueron los primeros resultados obtenidos por la decisión del joven rey de renovar las glorias de Crecy y de Poitiers y demostrar que la casa de Lancaster, por sus proezas militares, era digna de suceder a los Plantagenet. Los franceses no tenían ni ejército ni marina para resistir a los invasores. Una parte de la nobleza francesa, que casi en su totalidad pertenecía al partido de los Armagnac, se sacrificó en vano en el campo de batalla de Agincourt, lo mismo que otros nobles franceses se habían sacrificado en Crecy y en Poitiers, y que más tarde lo hicieron al luchar con los turcos en la gran carnicería de Nicópolis en 1396. Pero ni estas victorias ni después la conquista de Normandía por Enrique habrían conseguido nada positivo si no hubiera sido por la irreductible oposición entre los dos partidos rivales de la misma Francia. Los borgoñones, que se habían mantenido alejados de la campaña de Agincourt y que vieron indiferentes la caída de Rouen, fueron envueltos en la guerra, al lado de los ingleses, a causa de un terrible crimen político. En 1419, Juan sin miedo fue asesinado a traición en el puente de Montereau por Tanneguy de Chastel, uno de los íntimos del Delfín, y la llama de la discordia civil se encendió de nuevo. El Delfín desde entonces se hizo incompatible con los borgoñones y con la ciudad de París. Hicieron voto de excluirle de la sucesión y garantizaron en el Tratado de Troyes de 1420 a Enrique V de Inglaterra la regencia de Francia y la mano de una princesa francesa.